Muy buenas tardes, yo soy Ángel de Jesús del quinto B, grupo B de la carrera de Tecnologías de la Información y pues este video está hecho con la finalidad de explicar en qué consiste mi proyecto de IoT. Y para empezar, lo que quisiera explicar es en qué consiste mi código en la que subí mi tarjeta ESP8266. Bueno, principalmente está compuesto por la importación de librerías que se van a utilizar en este código, como es la librería para utilizar la SP, el para crear un servidor DNS, el web server de la misma tarjeta, Wi-Fi Manager, Liquid Crystal para nuestra pantalla LCD, Ticker para poder manejar funciones sin necesidad de ocupar delays, el servo para manejar el motor del servo, software serial para manejar nuestro módulo de Bluetooth, Arduino JSON para mandar datos por JSON, la librería de HT para poder manejar nuestro sensor de temperatura. Y pues esas son las librerías que estaremos ocupando. Ahora, lo primero que declaré fue las variables que voy a ocupar en mi servo. El pin servo es el que al que le coloco al servo para que pues los datos que yo envíe se vayan a esa variable y ahí es donde conecto mi motor. Y nomás le pongo aquí un pulso mínimo y un pulso máximo para que tenga una buena dirección el motor a la hora de que yo lo ocupe, para que tenga una mejor referencia a los grados que se está moviendo. Y pues la declaración del dato es la que yo ocupo después para el módulo de Bluetooth, lo explicaré más adelante. Declaro un objeto del tipo servo para poder manejar y enviar datos al motor. Luego las variables y el objeto Bluetooth yo lo declaro en los pines correspondientes. En este caso puse en los pines TX y DX de mi propia tarjeta, que es el pin 1 y el pin 3. Declaro el objeto llamado mi Bluetooth y pues le paso los dos puertos. Ya, y finalmente declaro 3 pines, que estos para qué serán, pues estos serán para mi módulo de Bluetooth. Voy a manejar a través de la aplicación de Bluetooth que yo descargué para poder encender luces con un slider. Después tengo, mi objeto de Liquid Crystal para la pantalla, donde simplemente le coloco el tamaño, el ancho y el largo de la pantalla y el tipo. Después pongo, este arreglo está de más, esto no lo vamos a ocupar. Después aquí declaramos el pin del que va a estar parpadeando nuestra tarjeta mientras no esté conectada. Y por último tenemos los tickers. Los tickers donde yo voy a poder encender mi Wi-Fi y el tickers de DHT para poder pasar los datos a la pantalla. Ya después aquí tengo algunas variables que declaré más adelante, que es nada más para ponerle la temperatura y para poner el nivel de mis sensores, el de temperatura para el DHT, y para mi sensor de nivel de agua, pues la variable nivel, que las pongo en 0. Después tengo las variables para conectar. En una cadena guardo el host de la conexión que está entre mi servidor y mi dispositivo donde yo me estoy conectando, que es la 43.33 por preferencia. Después creo otra cadena en la cual concateno el host más en donde se encuentra mi web service para poder subir los datos. Después defino el puerto donde se va a estar subiendo los datos. Después también como definición el pin, el pin analógico en el cual va a estar conectado mi sensor de nivel de agua, ya que este es analógico. Luego mi variable donde yo voy a almacenar lo que agarre el arreglo que está ahí abajo. Es nada más para transformar y agarrar cada uno de los datos que va recibiendo el mismo sensor. Y es que así se ocupa de esa manera este sensor de nivel de agua. Luego el puerto de la alarma, que es un buzzer pasivo, que al principio se habrá escuchado un poco cómo estaba sonando, pero es que cuando el sensor detecta muy poco nivel de agua, este va a estar sonando. Ese es mi actuador. Y pues nomás le coloco el pin 14 y ya pues más adelante voy a explicar en dónde está la función donde yo utilizo este pin. Después, para mandar los datos, declaro una variable que se llama cadena JSON y pongo 2 corchetes.
donde abre y cierra, así como yo voy a sacar mi web service. Después en el string coloco unas comillas para también, ahora sí que concatena de mejor manera mi respuesta. Luego declaro una variable que se llama motor. Esta variable motor es lo donde yo voy a almacenar los datos que voy a enviarle a mi motor, a mi servomotor. Después coloco una variable que se llama string, donde yo voy a poner los datos anteriores que yo obtengo de mi respuesta JSON y los datos que se obtienen al final de mi respuesta JSON. Y los guardo en unos espacios en blanco. Ahora los declaro en blanco. Y ahora pasamos a las funciones y la funcionalidad de mi proyecto. Bueno, como aquí menciona esta función vacía, bueno, que no recibe nada, se llama parpadear LED Wi-Fi, que pues este nada más va a almacenar en una variable que se llama estado, va a agarrar va a leer lo que tiene el pin donde se va a encender mi foquito cada vez de que no se conecte, y después lo va a interpretar con una función que se llama digital write y lo va a escribir al contrario cuando se conecte a mi red Wi-Fi. Más adelante declaro ahí mi objeto de DHT en el que yo coloco el pin y el tipo de ¿cómo se llama? Sensor de DHT, ya que hay otro tipo que se llama el 11, que es uno de color azul, pero el que tengo es uno de color blanco y ese es el tipo DHT22. Después en mi función DHT11 yo pongo, ¿cómo se llama? Como no le puse otro nombre nomás que DHT, esto aquí es donde yo transformo leo los datos de mi sensor de nivel de agua por el método de Analogue Read, porque es un sensor de manera analógica, y los imprimo ahí, ¿cómo se llama? En mi puerto serie, en mi puerto serie ahí se va a mostrar ¿cómo se llama? Los datos que recibe el sensor, y ya nada más los almaceno en otra variable, y en esa variable lo único que voy a hacer es transformar, como es analógico, recibe datos del 0 a 1023, eso es lo que ya se sabe, y lo transformo de 0 a 100 para que sea una manera más fácil en su lectura. Después coloco una condición de que si el nivel de agua es menor a 30, va a activar una función que se llama encender alarma, que esa es la que sonó al principio del video, donde estaba pi, 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 pues porque estaba sonando la alarma, porque el nivel está a menos de 10, porque no tiene nada de agua, simplemente está puro sensor, no está detectando nada. Entonces, ya después, ya por último en esta función, yo coloco en la variable que he declarado antes y pongo que con mi objeto de DHT lea la temperatura, y a través de ese valor de la temperatura voy a ir declarando en mi objeto de la pantalla LCD, le voy a fijar ¿cómo se llama? La localización donde se va a colocar mis datos. Lo pongo primero en una cadena vacía para que esté limpia la pantalla y no se vean unos jeroglíficos raros porque no está leyendo unos datos. Entonces ya nada más fijo el cursor de una vez más para poder colocar lo que recibo en mi sensor de temperatura, y ya más adelante voy a mostrar cómo se muestra en mi pantalla LCD. Después tengo otra función que se llama Blue, que es de Bluetooth. En este yo reviso de que si se encuentra disponible el objeto del tipo Bluetooth, pues entonces voy a almacenar en una variable que se llama dato lo que contiene el objeto y lo convierto en un entero, y posteriormente yo lo imprimo. Después este dato yo lo voy a estar leyendo a través de 3 condiciones, que a través de este dato, si el dato es mayor de 1 y es menor de 33, va a encender un LED. Y así sucesivamente con los números 34, 67 y de 67 en adelante van a encender 3 foquitos. Y esos 3 foquitos pues van a ir encendiendo conforme el dato que vaya recibiendo de mi módulo de Bluetooth. Después la función que envía datos es donde yo tomo mi variable de cadena que se llama data, pongo en paréntesis cómo recibo en mi web service
¿cómo se llama? Se llama data, voy a guardar lo que recibe el web service, el nombre que tú le pongas como por ejemplo yo le puse tem, va a ser igual y le vas a concatenar en una cadena el dato que recibes y esta variable t, ese es el dato que está recibiendo de mi sensor de DHT. Después con este símbolo, que no recuerdo el nombre ahorita, separas lo que recibes de tu primera variable en tu web service, lo separas y recibes el siguiente valor, que es nivel, y lo denominé de esa manera. Después obviamente le concateno lo que recibe mi sensor de nivel de agua. Y ahora lo que sigue es que yo declaro mi objeto de tipo Wi-Fi client, y se llama client, y creo una condición de que si el cliente, el objeto cliente no se pudo conectar a través de mi host y a través del puerto, me va a imprimir en el puerto serie que la conexión ha sido fallida, que no se ha podido conectar, y va y rompe todo, o sea, ya no va a continuar en adelante si no se conecta. Pero si se conecta, va a imprimir a través del objeto cliente, va a imprimir esta siguiente cadena, que esta sirve para poder enviar los datos a través de la URL, y a través de estas cadenas vas a poder enviar y recibir los datos mediante el método POST, lo que tú estás enviando a través de tu cadena que se llama data. Y ya cuando ya se han enviado los datos, posteriormente te va a enviar un mensaje que dice datos enviados. Y por consiguiente yo voy a imprimir una respuesta. Y yo creo un ciclo que mientras el cliente se mantenga conectado o se mantenga disponible, si el cliente es disponible en esta función, voy a almacenar una variable, la respuesta que obtenga a través de una lectura de cadena hasta que tenga una separación. Es un salto de línea, cuando va a leer hasta que haya un salto de línea. Y ya aquí declaro una variable que se llama inicio, que sea del tipo entero, y a través de la respuesta que yo obtenga hasta donde se termine, hasta donde haya el salto de línea, voy a colocar a través de un index of cómo va a iniciar mi cadena JSON, que inicia obviamente con un corchete. Y voy a declarar otra que se llama fin, donde va a poner el final de mi cadena JSON. Y entonces la variable que declaré principalmente, que se llama cadena JSON, voy a obtener el substring y voy a enviarle los siguientes parámetros. La primera parte de mi respuesta, que es el primer corchete, y el fin 1 tiene como utilidad de que, por ejemplo, si tu cadena JSON tiene 10 posiciones, en esas 10 posiciones, si no colocas este +1, que es muy importante, entonces no va a poder serializar la cadena JSON, y por consiguiente te va a mandar este error que yo coloqué en esta condición que dice error al abrir la cadena JSON. Es por eso que se lo coloco +1, para que contemple este último dato, porque si no, no lo va a poder serializar de manera correcta. Y bueno, ya así continuando, aquí yo declaro un objeto llamado static.json document y lo guardo que sea de 300 caracteres, y lo declaro que sea en un tipo doc. Entonces, con un objeto que se llama de serialization error, eso nada más yo le voy a poner de que si no pudo serializar la cadena JSON, te envíe lo que contiene la cadena JSON y el documento. Y entonces, si se encuentra un error o detecta un error, te va a decir error abrir la cadena JSON, y si no, va a almacenar en la variable que declaramos, que se llama motor tipo entero, lo que obtenga de este documento, y le va a asignar donde exista el nombre que se llame motor. Eso se va a ver después en el web service donde está. Después pues nomás lo imprimí para verificar que sí está enviando el dato, y pues posteriormente lo va a escribir en el motor. Ya pasando a la función del buzzer pasivo, pues se llama encender alarma, que lo único que hace es que recorre un arreglo, y este pequeño arreglo lo que simplemente es que va a hacer que haga 3 pitidos, y durante estos 3 pitidos vamos a ponerle que sea, no sé, comience desde 0, y si es menor a 3 va a seguir sonando 3 veces por cada medio segundo, por eso es este delay. ¿Y cómo hacemos que funcione pues con esta función que se llama tone. Este tone va a recibir el pin que tiene nuestro buzzer pasivo, y
no me acuerdo, es la frecuencia que va a sonar tu buzzer. Y esto también es como una pequeña pausa que va a tener entre cada sonido. Y un pequeño delay para que siga dando el ciclo, para que tenga una pequeña pausa como se alcanzó a escuchar antes. Bueno, ya en el setup lo único que hago es que primero el puerto serie comience con esta velocidad que es la que tiene la tarjeta por defecto. Luego inicializamos el objeto de Bluetooth y le asignamos esta velocidad que también es con la que trabaja actualmente. Luego iniciamos el objeto de DHT para el sensor de temperatura. Inicializamos la pantalla LCD y le ponemos que sea un fondo claro, que no sea oscuro. Después asignamos, ponemos el pin mode de cada uno de los pines que estamos ocupando para encender LEDs. Por ejemplo, mis 3 pines para Bluetooth y mi pin LED de Wi-Fi, que es el que está por la tarjeta y nada más que tengan una salida. Después vamos a tachar el 0, que se escriba en 0 desde un principio. Luego la pantalla LCD para que podamos escribirle un mensaje antes de que se conecte a la Wi-Fi, pues primero le asignamos donde se va a escribir el mensaje e imprimimos buscando Wi-Fi. Pues así te va a mostrar hasta que encuentre la red Wi-Fi, no te va a mostrar nada más. Después, pues si ya encuentra la red Wi-Fi, la red Wi-Fi, hasta que no la encuentre, va a estar en función este ticker, que cada 2 segundos va a estar parpadeando LED. Y va a seguir así hasta que se conecte. Después en el objeto de Wi-Fi Manager que declaramos un objeto. Esta función es simplemente para resetar configuraciones, pero no es recomendable cada vez que vuelvas a cargar si ya te conectas a una red por defecto. Después, a través del objeto Wi-Fi creamos una conexión. ¿Qué son estos datos? Vas a crear una red con este nombre y esta contraseña. Y si no se conecta nada al dispositivo de Wi-Fi, pues este va a funcionar como un router. Y esto se le va a poder configurar una red en específico para no tener que estar cambiando la red cada vez que te conectes a otra red. Es nada más simplemente para fijarle una red. Posteriormente, cuando ya se haya conectado, simplemente vamos a hacer de que nuestro ticker de Wi-Fi se apague y vamos a escribir un valor, al contrario, que en vez de escribirle 0 para que se apague, pues en la tarjeta es lo contrario. Si le envías un 1 se apaga, si le envías un 0 se enciende. Luego, ya después de que se haya conectado, entonces vamos a enviarle un mensaje. Aquí en el puerto serie vamos a imprimir en qué red está conectado, pero en el puerto serie. Entonces vamos a fijar un cursor para la pantalla, vamos a poner otro espacio en blanco para que se quede limpio y vamos a fijar el cursor y ahora sí, en vez de que imprimamos en el puerto serie, vamos a imprimir en la pantalla la red que está conectada en nuestra SP8266. Y abajo vamos a colocar una cadena que se diga temperatura. Y como ya había mencionado antes, hasta la parte de arriba yo en mi ticker yo coloco la temperatura en esa posición, simplemente que en mi setup yo pongo el texto y después de que ya se conecte el sensor voy a imprimir el dato que recibe. Y ya por último, en el loop lo único que hacemos es que a través de la función millis, si el millis es mayor a un tiempo mayor a 0, que eso es una variable que se declara al principio, y por cada 100 segundos vamos a estar igualando el tiempo, la función millis con el tiempo que se encuentra, que es cada 100 milisegundos. Vamos a enviar la función DHT para que cada 100 milisegundos vamos a estar mostrando la temperatura y vamos a estar recibiendo datos a través del dispositivo de Bluetooth y vamos a enviar datos. Pero ¿por qué ocupé milis para mostrar en pantalla y mostrar el sensor? Bueno, los datos de mi sensor. Pues he tenido problemas para manejar este sensor. ¿Por qué? Porque no todos los sensores soportan a la hora de ocupar tickers, es lo que yo me di cuenta.
Entonces, para no tener mayor problema, pues lo coloqué en un milis y no en un ticker. Si no lo hubiera almacenado en un ticker, yo simplemente hubiera enviado datos de Bluetooth y de Wi-Fi. Pero eso sería todo. Vamos a dar explicación en qué consiste mi página web. Este es el index. El index tiene un pequeño PHP. ¿Pero para qué? Es para que yo pueda mostrar ahora sí que sin Ajax lo que tiene la variable motor, porque esta se actualiza porque tengo que enviar datos a través de un mini formulario. Y simplemente pues nomás coloco esto para que se pueda enviar el valor a través de un select. Entonces ya nada más lo que se ha visto de manera visual es que aquí dice temperatura actual, y le coloco una ID y la de nivel también. Y pues aquí está el mini formulario que ocupo nada más para insertar el grado que se desea. ¿Y por qué hago aquí? En un script yo tengo los datos del ID que yo le coloco a mis cajitas, yo le pongo los encuentros como les denomine como temp y nivel, y los guardo como una etiqueta de temperatura y etiqueta de agua. Entonces a través de Ajax, con una función y el método post, llamo a esta función Ajax y simplemente en la etiqueta de temperatura con un inner agarro el dato que empieza desde la parte 0, que se llama temperatura, y le agrego simplemente este símbolo que significa grados. Y es así, de esta manera que yo lo traigo a través de un JSON y el dato de temperatura sin tener que refrescar la página. Y es de la misma manera también para la etiqueta de agua, que también nada más simplemente pongo que en vez que se llame temperatura se llame nivel y coloco el porcentaje. Ahora, como se puede ver en mi Ajax, es lo que yo ocupo para traer los datos, es que simplemente hago un select de donde yo estoy insertando todos los datos que yo recibo de mis sensores y los almaceno en la base de datos, que es esta tablita que nos ha mostrado, tabla datos, y aquí están todos los datos que he estado recibiendo. Son varios porque pues los estoy enviando a muy corto tiempo, pero esto los obtengo a través de un select y pues yo realizo un ciclo que los va a guardar en un arreglo, y a través de ese arreglo simplemente lo imprimo como un JSON y los obtengo en el index, y simplemente por el nombre que tengan, no importa dónde se encuentren, con el puro nombre voy a colocar esos datos que obtiene. Y pues ya nada más los únicos web services que me faltan por mostrar es el de subir, que simplemente obtiene la temperatura y el nivel, y pues los va a guardar a través de 3 consultas: uno para insertar en la tabla de datos, uno para actualizar una página en la cual yo ocupo Ajax, y también la misma tabla de configuración para colocar el nivel según la variable que se ubique. Pues aquí es donde yo también ocupo ocupo un ciclo para ir recorriendo y se vaya actualizando. Y pues como aquí se muestra, yo en una cadena JSON, en un eco, yo imprimo la temperatura, el nivel y el motor. Y el único dato que yo ocupé para este hecho, pues es el motor, para que yo lo pueda mover. Y es como aquí se muestra en el código de Arduino, que yo agarro lo que es en el JSON doc, el que se llame motor, y eso es por eso que yo coloco motor, y aquí lo puse a motor también. Y el subir motor lo único que hace es que a la hora de colocar pues un dato, yo por ejemplo, yo hago una pequeña validación para no tener que hacerla en Arduino. Yo simplemente verifico de que si el dato que tú estás enviando es mayor a 0 y menor a 180, pues vas a colocar ese dato en la tabla donde se va a recorrer el ciclo, en donde yo voy a hacer que funcione mi motor. Y pues si no, pues yo lo único que hago es que si no muestra un valor correcto, simplemente te imprime un alert y te dice por favor ingrese un valor correcto, y te redirige al index. Y hace exactamente lo mismo cuando colocas un valor, por eso se refresca la página. Y bueno, eso sería todo de mi parte, y pues muchas gracias por la atención prestada, y espero que este proyecto sea bueno para esta materia.